confrontando ¿los qué? Los estorbos, confrontando los estorbos. Quiero que usted me acompañe a primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17 y versículo 18. Y mientras usted lo va buscando, yo voy orando. Padre, en esta mañana te doy gracias por la bendición que me concedes, el de estar aquí parado frente a tu pueblo, Señor, en calidad de predicador, en calidad de ministro. Te doy gracias, Señor, por la bendición de traernos a esta tu casa, Señor, y ser ministrado con una palabra, esa palabra que cambia, esa palabra que transforma. Ahora nos disponemos, Señor, a recibir lo que tú tienes en esta mañana para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Ven, le damos también la bienvenida a todas las personas que nos están viendo por las redes sociales, por Facebook. Dios les bendiga grandemente. Yo sé que Dios también les va a hablar a ustedes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 17 al 18 dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, está hablando el apóstol Pablo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestros rostros. Él iba para Antioquía. Por lo cual quisiéramos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, y una y otra vez. Pero Satanás, ¿qué hizo? Léalo. Pero Satanás nos estorbó. Puede tomar asiento, glorificando el nombre del Señor. Hoy voy a predicar acerca de los estorbos. En la Biblia aparecen más de 13 veces la palabra estorbo. Y muchas veces esas 13 palabras que habla de la Biblia acerca de los estorbos, la mayoría de veces que aparece está asociada y está relacionada con el enemigo. Siempre que la palabra estorbo, muchas veces que la palabra estorbo aparece en la Biblia, está relacionada con el accionar del diablo, con el accionar del enemigo. Todos sabemos y conocemos que nosotros, los hijos de Dios, tenemos un enemigo. Su nombre es Satanás. Satanás no solamente oprime, Satanás no solamente ata, Satanás no solamente posesiona, sino que también estorba. Escúcheme bien, Satanás estorba. Es una de las labores principales del diablo, estorbar. Hay gente que me dice a través de las consejerías: pastor, yo no sé por qué a mí me es tan difícil la vida. Pastor, no sé por qué a otras personas las cosas le fluyen con naturaleza. Adquieren un vehículo, adquieren una casa, de pronto se ubican en un buen trabajo y tienen un buen hogar. ¿Por qué a mí me cuesta tanto? Muchas veces eso es porque el enemigo coloca estorbo. Y es necesario estudiar y conocer a la luz de la palabra cómo estorba el enemigo y para qué estorba el enemigo. Te voy a dar otros versículos, o más bien vamos a definir la palabra estorbo desde la óptica griega. La palabra estorbo viene del término griego ekopto, y la palabra ekopto significa cerrar el paso, frustrar, cortar, obstaculizar, neutralizar e impedir. Luego entonces la función del enemigo es cerrarte el paso. Es colocarte una tapia, es colocar un óbice en el transitar de tu vida, en el desarrollo de tu vida, para que tú no puedas lograr el propósito que Dios ha dado a tu vida. Entonces el enemigo cierra el paso. El enemigo no solamente te cierra el paso, sino que te frustra. Trae frustración, trae un espíritu de frustración, de fracaso, como consecuencia de haberte cerrado el paso. Corta tus aspiraciones, obstaculiza tu bendición, neutraliza e impide que tú no puedas lograr lo que tú estás llamado a lograr de parte de Dios. Quiero que me acompañe a Mateo capítulo 16, versículo 23. Mateo capítulo 16, versículo 23. Jesús muchas veces pudo experimentar el estorbo de Satanás. Mira lo que dice: entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres estorbo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es del hombre. Más adelante vamos a referirnos a este texto. Pero Jesús, siendo el Hijo de Dios y siendo Dios mismo, pudo experimentar los estorbos de Satanás.
Gálatas capítulo 5 versículo 7 dice lo siguiente: vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para que no obedezcáis a la verdad? Ahí estamos viendo el apóstol Pablo sentando las bases doctrinales y teológicas acerca del estorbo de Satanás. Me acompaña otro texto. Miren lo que dice Daniel capítulo 10 versículo 13. Daniel está orando a favor de Israel, pero miren lo que pasa. Dice: durante 21 días el príncipe de Persia, que es un símbolo, que es una tipología de Satanás. Dice: durante 21 días el príncipe de Persia, ¿qué hizo? Estorbó mi camino. Pero vino en mi ayuda el ángel Miguel, uno de los príncipes de más alto rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. ¿Ha podido usted notar, ha podido usted leer en los diferentes textos cómo en la Biblia se refiere de que Satanás causa estorbo? Muchas veces yo no te voy a preguntar en esta mañana, ni quiero que me levantes tu mano, pero si yo pusiera e hiciera el ejercicio en esta mañana, ¿cuántos de los que están aquí alguna vez han experimentado el estorbo de algo? Las cosas que están a punto de fluir, un nombramiento que estaba a punto de realizarse de la noche a la mañana se esfumó. Escúchame bien, de pronto tenías un negocio, tenías una planificación, hiciste estudios de mercado, tenías la provisión, había un préstamo en el banco, lo ibas a abrir y de la noche a la mañana ese proyecto se frustró porque alguien estorbó ese proyecto, porque alguien colocó un impedimento, frustró, te cerró el paso, colocó un obstáculo en tu camino. De eso te voy a hablar en esta mañana. Cómo el diablo, cómo el enemigo pone un obstáculo para que tú no te puedas desarrollar. Hay gente que le cuesta trabajo desarrollarse. Usted los ve 5, 10 años, 20 años y están en la misma posición de fracaso. 15, 20 años orando por lo mismo, 15, 20 años pidiendo la oración por lo mismo, y usted ve que la situación no cambia. ¿Por qué? Porque el enemigo ha puesto un estorbo. En esta mañana te voy a compartir 3 principios con respecto a los estorbos. Número 1, el estorbo de la amargura. El estorbo de la amargura. Me acompaña al libro de Hebreos capítulo 12 versículo 14. Hebreos capítulo 12 versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí viene el texto base. Versículo 15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, ¿qué pasa? Os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El primer estorbo que quiero hablarte en esta mañana es el estorbo de la amargura. El enemigo coloca un sentimiento, una emoción fuerte, tóxica en tu alma, llamada amargura. Y cuando el enemigo coloca esa emoción tóxica, ese sentimiento tóxico en tu alma, lo hace con la finalidad de que no puedas alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios es una bendición suprema. Luego entonces, cuando el diablo coloca un espíritu de amargura, lo hace con la firme intención de que tú no puedas alcanzar algo que se llama bendición. ¿Cuántas cosas nosotros hemos perdido por no tener un espíritu afable? ¿Cuántas veces cosas no se han escapado de nuestras manos por no tener un espíritu amable, por no tener un espíritu lleno de gozo, de alegría? Hay gente que no ha podido alcanzar muchas cosas por su temperamento, por su mal carácter. Están en una empresa y duran 2, 3 años, pero salen de él por su mal carácter, porque tienen un espíritu de amargura. No se les ve tranquilidad, no se les ve paz, no se les ve felicidad, sino que están amargados, y la amargura los ha dejado o han hecho de ellos una persona fracasada. Efesios capítulo 4 versículo 31 dice lo siguiente: sea quitada de vosotras ¿qué? Toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Una persona amargada
grita, una persona amargada no se comunica, una persona amargada no dialoga, utiliza el grito. Yo siempre he dicho que el grito es la herramienta que utiliza el incapaz para hacer valer los derechos. Hacer valer los derechos. Cuando tú eres incapaz para hacer valer tus derechos, vas a gritar. Hay un esposo gritón, una mujer gritona, los hijos gritan porque hay un espíritu de amargura. Dice la palabra que no alcanzan la gracia de Dios por tener amargura. Escúcheme bien, muchas veces nos cuidamos nuestro cuerpo que no se enferme, nuestro cuerpo físico que no se enferme. Oramos para que el Señor quite los quistes, oramos para que el Señor quite el cáncer, pero muchas veces estamos descuidando nuestra parte emocional, nuestra alma. Escúcheme bien, muchas veces por muchas cosas que sucedieron en el pasado, estamos anquilosados en el pasado, detenidos en el pasado, petrificados en el pasado, pensando siempre lo que nos hicieron. Y vivimos siempre amargados. Ahora vamos a definir lo que es la palabra amargura. Busque en la otra lámina la palabra amargura. Dice, es un disgusto o frustración prolongado por no conseguir los deseados. Cuando usted no consigue lo deseado, viene la frustración. Y como consecuencia de la frustración viene la amargura. La persona que no se ha casado, que lleva mucho tiempo en soltería, se siente frustrada y en vez de gozar la vida, de gozar y experimentar su soledad, se llena de amargura. Trata mal a su mamá, trata mal a su hermano, trata mal al jefe de la empresa, trata mal al coordinador o líder de la iglesia, porque se siente frustrado o se siente frustrada. Me gusta esta definición. Es la incapacidad que tiene una persona de ser feliz como resultado de vivir en un pasado doloroso o hiriente. Se lo repito, es la incapacidad que tiene una persona de ser feliz como resultado de vivir en un pasado doloroso e hiriente. Cuando tú no olvidas tu pasado hiriente y doloroso, sino que lo estás trayendo al presente, vas a vivir siempre amargado. Romanos capítulo 3, versículo 4 dice, llena está tu boca de maldición. ¿Y qué? Y amargura. Lo que tú sientes por dentro, el espíritu de amargura, va a determinar tu manera de hablar. ¿Cómo se conoce una persona amargada? Por su manera de hablar, por su manera de expresarse. No habla, sino que bota es una hiel. No, escúcheme, no disfruta la vida porque está siempre amargada. Conocí el caso de una jovencita. Era una jovencita muy agraciada. Era una persona que tenía, físicamente Dios la había dotado con muchas maravillas. Una muchacha hermosa, pero nunca consiguió novio porque todo aquel que se le acercaba parecía un cactus lleno de espinas. Nadie le podía decir nada. ¿Por qué? Porque su espíritu estaba como amargado. Porque cuando tú experimentas la amargura, dejas de alcanzar muchas bendiciones. La amargura que llevas por dentro determinará tu manera de hablar. Job capítulo 7 versículo 11 señala lo siguiente: por tanto no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de mi alma. Miren lo que estaba experimentando Job. Ustedes saben que Job lo había perdido todo. Había perdido su empresa, había perdido a sus hijos, había perdido su finca, todo lo había perdido, aún su salud estaba lleno de llagas. Pero dice la palabra que a causa de esa amargura que Job estaba experimentando, su boca se llenó de angustia, y no solamente de angustia, sino que se llenó de queja. Amén. Una persona amargada se vive quejando por todo. Amén. Una persona amargada se queja porque llueve y se queja porque hay sol. Amén. Una persona amargada se queja porque está gordita, pero se queja porque está flaca. Una persona amargada se queja porque tiene trabajo, pero también se queja porque no tiene trabajo. Por todo se queja. Y esto es lo que estaba experimentando Job. Job se llenó de amargura. Salmo 73, versículo 21. Salmo 73, versículo 21. El rey David experimentó amargura. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro.
Escúcheme bien, hay gente que no se ha dado cuenta que su corazón está lleno de amargura. Y piensa que los errores son de los demás. Amén. Es que a mí me rechazan, pero pregúntate por qué te rechazan. Es que cuando yo llego todo el mundo se va. Pregúntate por qué cuando tú llegas la gente se va. ¿Por qué? Porque detrás de ti hay un espíritu de amargura. ¿Me está entendiendo en esta mañana? Cuando tú estás amargado, nadie te soporta. Ni tú mismo te soporta. Aún el perro de la casa se mete debajo de la cama cuando te ve. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu de amargura. ¿Me estás entendiendo? Mira que me estás entendiendo. Muchas veces tú has fracasado en el matrimonio no por infidelidad. Eres un hombre de una sola mujer. Eres una mujer de un solo hombre. Amén. Eres una mujer o un hombre moral. Eres un hombre que respeta los valores. Pero mírate cómo está tu carácter. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? ¿Por qué coges una relación y abandonas una y tomas otra y tienes que dejar otra? ¿Por qué te abandonan? ¿Por qué te dejan? La persona que está a su lado cambia. Cambia. Amén. Mira, hay gente que tiene esto arrugado, ¿verdad? Que tiene esto arrugado. El mejor bisturí es tener una cara amable. ¿Quieres arrugarte poco? Sonríe a la persona que está a su lado, sonríele. Amén. Deja la amargura te obstaculiza, te estorba para que no puedas alcanzar la bendición. ¿Usted conoce padres amargados? ¿Usted conoce esposos amargados? ¿Usted conoce mujeres amargadas? Pregunto en esta mañana. ¿Quiénes tienden más a la amargura? ¿Los hombres o las mujeres? Mira, nadie anda con un amargado. ¿Se acuerdan del esposo de Abigail, Nabot? Amén. Nabot, la sirvienta, le dijo: es que su esposo es tan bravo que nadie quiere andar con él. ¿Sí o no? Mira, un padre amargado, los hijos les cuesta trabajo pedirles un favor. Mami, dile tú a él, porque es que si yo le digo a él no lo da. De esos padres aquí no hay, ¿verdad? No los hay. Mamá, dile a mi papá que me dé 100,000 pesos para ir al cine. Con esa varilla cualquiera se amarga. Mira, si tus hijos no tienen confianza contigo, tienes que revisar tu carácter. ¿Aló? ¿Me estás entendiendo? ¿Aló? La amargura y ese mal carácter has dejado que alcances el favor de Dios. Es un estorbo. Puedes tener todas las capacidades, puedes tener un PhD, puedes tener una maestría, pero nadie te va a coger en una empresa si no cambias de carácter. ¿Aló? ¿Me estás entendiendo? Segundo estorbo. El estorbo en la oración. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice: en cuanto a ustedes, los esposos, está hablando a los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Denle el honor que le corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios le dará como herencia. Háganlo así para no poner estorbos. ¿Quieren que le hablen a los esposos? ¿Quieren que le hablen a los esposos? ¿Quieren que le hablen a las esposas?
los invito esta tarde al Congreso de Pareja. Pero escúcheme. Le está hablando a los esposos con relación a las esposas. Pero bien se podía aplicar de la esposa para el esposo también. Amén. Porque es una relación conyugal. Y miren lo que dice. En cuanto a ustedes esposos, sea hombre o sea mujer, sean comprensivos con su pareja. Denle honor que le corresponde, teniendo en cuenta que ellas son ¿qué? Amén. Ahora, ¿cuántos hombres de los que están aquí tienen conciencia cierta, escúcheme bien, de que las mujeres son más delicadas? Amén. Aló. Las mujeres son más delicadas, pero muchas veces nosotros los hombres perdemos ese horizonte y creemos y consideramos que la mujer está hecha del mismo material que estamos hechos nosotros. Las mujeres se ofenden con facilidad. Aló. Las mujeres se estimulan con facilidad. Por eso a Dios a las mujeres les colocó 2 oídos sensibles. Se puso la cosa fea. Aló. Porque hay hombres que durante el día maltratan, juzgan, critican, señalan a la mujer, pero en la noche los espero ahorita en la oficina los dos. Mira, mujeres, hombres que estás aquí, las mujeres se estimulan por lo que oyen, porque ellas son ¿qué? Delicadas. Tú a la mujer le puedes faltar, escúcheme bien, a la mujer tú la puedes maltratar, a la mujer tú la puedes herir. Escúchame bien, cuando tú no tienes en cuenta su fecha de matrimonio y su fecha de aniversario del matrimonio, su cumpleaños. Mira, de pronto para ti, como hombre, eso no dice nada. ¿Me estás entendiendo? Pero cuando tú no la felicitas en el día del cumpleaños, la mataste. ¿Me estás entendiendo? Aló, hombre que estás en esta mañana, la mujer se arregla para ti. Aló. La mujer se cambia para ti. La mujer se hace el blower para ti. Y cuando lo hace para ti, ¿qué espera ella de ti? Aló. ¿Me están entendiendo? Ahora, cuando tú la sabes tratar bien a ella, el trato bien con ella produce algo. Y es que Dios te escuche en sus oraciones. Porque hay hombres que son súper espiritufláuticos, religiosos, abracadabra aquí, sácate tabla por acá, rapor canta camanta por acá, pero cuando están con su esposa, maltratan, hieren y lastiman. Y tú los ves a ellos orando 3-4 veces en la tarde, 3-4 veces en el mediodía, 3-4 veces en la mañana, creyendo que Dios va a escuchar tu oración. Y mucha gente de manera atrevida, en medio de una pelea y en un disgusto, salen a orar creyendo que Dios va a escuchar esa oración. Y puedes hincarte y Dios te va a decir, levántate, porque esa oración yo no la escucho. Arregla primero tu situación con tu esposa. Amén. Porque ella es la niña de mis ojos. Aló, y mira lo que dice, por eso te lo digo. Denle honor que le corresponde. El honor que le corresponde. En tu corazón, ¿qué lugar ocupa tu esposa? En el corazón tuyo, mujer, ¿qué lugar ocupa tu esposo? Escúchame en esta mañana, me estás escuchando en esta mañana, porque hay hombres y mujeres que en su corazón, después de Dios, no está su pareja. Están los hijos. Un craso error.
Hay mujeres que son mejores madres que esposas. Y es un craso error. Después de Dios es tu esposo. ¿Me estás entendiendo? Es tu esposo, no son los hijos. Porque los hijos son prestados. Los hijos en 20, 25 años se van de la casa y se van con su esposo y se van con su esposa. Que te quedas solo y sola eres tú con él o con ella. Hay mujeres que en su corazón primero está mamá. Aló. Primero está tu esposa. ¿Me están entendiendo? Ahora, este hecho no quita y no te desliga de que no honres a mamá. Yo no te estoy hablando de eso. No te estoy hablando de eso. Tienes que honrar a mamá y a papá. Pero primero está tu esposa y está tu esposo. ¿Qué lugar ocupa en tu corazón la persona que Dios puso a tu lado? Cuando tú entiendes que esa persona ocupa el segundo puesto después de Dios, miren lo que dice. Y están llamados a compartir con ustedes la vida. ¿Tú compartes la bendición con tu pareja? ¿Tú compartes la bendición con tu pareja? ¿Aló? ¿Compartes tu salario con tu pareja? Hay mujeres que no saben ni siquiera cuánto se gana su esposo. Háblalo. ¿Me está entendiendo? ¿Compartes tú la bendición? ¿Compartes tus logros, tus éxitos con tu pareja? ¿Te deleitas cuando tu pareja tiene éxito? ¿Te deleitas cuando tu esposa triunfa? ¿Te deleitas cuando tu esposo le va bien? Compartir. Después que hagas eso, después que honres y después que compartas, puedes orar y tienes que tener la seguridad que tus oraciones no van a tener estorbo. Porque miren lo que dice, háganlo así para no poner ¿qué? Estorbo. Luego entonces cuando tú no honras, luego entonces cuando tú no compartes tu bendición, luego entonces cuando tu pareja no ocupa el segundo puesto después de Dios, tus oraciones van a tener estorbo. A mí me preocupa mucho cuando vienen hombres, pastores, que yo tengo años de estar orando por eso. Años de estar orando por eso. Yo sé que Dios tarda muchas veces, o tarda entre comillas, porque Dios siempre llega a tiempo. Aló. Yo sé que muchas veces en nuestro tiempo cronos consideramos que Dios se demora, pero yo estoy seguro que Dios no se demora mucho. Dios contesta las oraciones. Y es preocupante cuando un hombre está orando, siempre por lo mismo. Yo te pregunto, ¿cómo estás tú en tu matrimonio? ¿Cómo está en tu vida conyugal? ¿Cómo está tu vida de hogar? ¿Cómo estás? ¿Estás tratando bien a tu pareja? ¿Estás atendiendo bien a tu esposo? ¿Lo estás atendiendo? No te da flojera, sino que lo atiendes con deseo, con amor, con esmero. Le pones la comida, te esmeras por eso, lo atiendes, le planchas la ropa, le lavas, lo haces con amor. Te pregunto. ¿Aló? Lo haces con amor. Porque una cosa es que tengas asistente doméstica en tu casa. Amén. Una cosa es que tengas asistente doméstica en tu casa, pero la atención de tu esposo, eso es responsabilidad tuya. Aló. Amén. El esposo llega. Mami, la comida. Dile a Silvana que te la coloque. Mami, la toalla. Dile a Silvana que te la lleve. Aló. Mami, la camisa está arrugada. Dile a Silvana que te la planche. Y cuando te quedas sola, el hombre se fue con Silvana. Aló. Ficticio el personaje. No vaya a preguntar por Silvana. Ficticio el personaje. Aló. Es importante la atención de nuestra pareja para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Miren lo que pasa. Santiago capítulo 5 versículo 16. Miren otro estorbo que coloca el enemigo. La oración ferviente de una persona justa tiene ¿qué? Mucho poder,
y da resultados maravillosos. Lo repito, la oración ferviente de una persona justa. ¿Cuántos justos hay aquí? Levánteme la mano todos los justos. Amén. Hemos sido justificados y hemos sido declarados justos. La oración ferviente de la persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Si yo preguntara en esta mañana cuántos de los que están aquí han tenido resultados maravillosos de la oración, muchos levantaríamos la mano. Porque Dios contesta las oraciones. Pero sabes, una de las cosas que el enemigo utiliza para que tú no puedas orar es que quita el fervor, quita la pasión. Porque eso es lo que significa orar con fervor, orar con pasión, orar teniendo la insistencia de que Dios va a responder. Vaya conmigo. Hechos capítulo 12, versículo 4. Cuando usted está orando por sus hijos, cuando está orando por su esposo, cuando está orando por su esposa, la oración que tú estás haciendo en la intimidad está produciendo un resultado allá afuera. Hechos 12, 4. El apóstol Pedro está preso. Y miren lo que pasa. Después de arrestarlo, Herodes metió a Pedro en la cárcel, donde estaba vigilado por 4 grupos de soldados. No por una persona, 4 grupos de soldados. Y cada grupo de soldados estaba conformado por 6 soldados. Luego entonces lo estaban custodiando 24 soldados. No había manera como escaparse. No había manera como liberarse. Escúcheme bien, por grupos pensaban presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba en la cárcel. ¿Dónde estaba Pedro? En la cárcel, bien vigilado. La Biblia es específica y aclara que tenía 4 grupos de soldados orando, vigilando, y estaba bien vigilado. Pero los de la iglesia, ¿qué estaban haciendo los de la iglesia? ¿Qué estaban haciendo? Estaban viendo Yo Me Llamo. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Por eso tú no te puedes perder los miércoles de oración. ¿Aló? Porque hay mucha gente que los miércoles de oración se quedan en casa viendo Yo Me Llamo. ¿Aló? ¿La piloto? Diga, espíritu pilotero. La iglesia seguía ¿qué? Orando a Dios. ¿Por quién? Por Pablo. Era por Pedro. Era imposible su liberación. Era imposible. Estaba siendo bien vigilado por 24 soldados. Era imposible. Pero la iglesia entendió que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios por medio de la oración. Por medio de la oración. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios por medio de la oración. Y miren lo que pasa. Ellos estaban orando en sus casas. Y mientras ellos estaban orando en sus casas, algo estaba sucediendo en la cárcel. Pedro comprendió entonces, porque algo pasa. Pedro comprendió entonces y dijo: ahora veo que verdaderamente el Señor ha enviado a su ángel para librarme de Herodes y de todo lo que los judíos querían hacerme. ¿Qué produjo la oración? ¿Qué produjo la oración? Diga, la liberación de Pedro. Ellos estaban orando en la casa, pero algo sucedió en la cárcel. Un ángel se le presentó a Pedro y le abrió la cárcel a Pedro. Cuando ellos estaban orando en la casa, algo estaba sucediendo en la cárcel. Cuando tu esposo sale a trabajar y tú oras en la casa, algo está sucediendo alrededor de él. Cuando tú estás en casa, hombre que estás aquí, y tu esposa sale y oras a favor de ella, algo está sucediendo en la atmósfera espiritual a favor de ella. Por eso tú tienes que orar, pero tienes que orar fervientemente. Lucas 18:1. Lucas 18:1. Lo tercero que el diablo coloca como estorbo en la oración. Lucas 18:1 dice: Jesús le dijo que debían orar siempre como. Lo tercero que el diablo coloca como estorbo en tu oración es el desánimo. Amén. Es el desánimo. Hay gente que ora primer día, el segundo día, el tercer día, y como no ve resultado, se desanima y deja de orar. Amén.
Tú tienes que tener la mentalidad que cuando estás orando, Señor, no me paro de aquí, no me levanto de aquí hasta que tú me respondas. Como dijo Jacob, no te soltaré, le dijo el ángel, hasta que tú me bendigas. ¿Me estás entendiendo? Porque muchas veces la puerta que tú abres la primera vez que tocas no se te va a abrir. Porque la puerta que muchas veces tú tocas por primera vez no se te va a abrir. Porque muchas veces la primera vez que llamas no se te va a atender. Porque muchas veces la primera vez que tú pides no te van a dar. Dios que está esperando que tú seas insistente en la oración. El hombre y la mujer insistente en la oración logran resultados. No te desanimes, no te desanimes. Sigue orando, sigue persistiendo, sigue buscando, sigue llamando, sigue tocando, sigue visitando. Porque en alguna oportunidad Dios te va a responder. No te desanimes, no te desanimes. Santiago 5:16 dice, la oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. ¿Cómo es la oración? Poderosa y efectiva, ¿para quién? ¿Para quién? Para los que están bien con Dios. Si tú estás practicando el pecado, no te atrevas a orar, al menos que tu oración sea de arrepentimiento. Amén. Porque hay gente que está practicando el pecado y se está atreviendo a pedirle a Dios en oración que Dios los bendiga. La primera oración que debes hacer es la oración de arrepentimiento. Para que puedas tener poder en la oración y Dios pueda contestar tu oración, tienes que estar bien con Dios. ¿Aló? ¿Me estás entendiendo? Tienes que estar bien con Dios. Si no has pagado los impuestos, no estés orando para que las autoridades no te visiten. Tienes que pagar tus impuestos. ¿Me estás entendiendo en esta mañana? ¿Aló? Tienes que estar bien con Dios. Tienes que vivir en santidad con Dios. Tienes que portarte bien. Tienes que vivir en lo legal para que tu oración tenga poder. ¿Sabes lo que quita el poder de tu oración? Es la práctica del pecado. Amén. Es la práctica del pecado. Tercero, Mateo capítulo 16, versículo 23. Estorbos en los propósitos de Dios. El diablo coloca estorbos en los propósitos de Dios. Mateo 16, 23, el texto que leí en la parte introductoria del mensaje. Jesús le está diciendo a sus discípulos, es necesario que yo vaya a Jerusalén y muera. Y entonces Pedro mira el intrépido Pedro, el atrevido Pedro, le dice, Señor, que tal cosa no te suceda. Jesús le contesta. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, largo de aquí, Satanás, me eres estorbo. A ti no te preocupan las cosas de Dios, sino las cosas del hombre. Jesús comprendió que lo que estaba saliendo, el mensaje que estaba saliendo de la boca de Pedro, no era el mensaje de Dios, sino que era el mensaje del diablo. Jesús fue enviado a esta tierra por el Padre como Salvador de la humanidad. Ese era el propósito que Dios tenía aquí en la tierra con Jesús. Y entonces Pedro, hablando a través de Satanás, le dice que tal cosa no te suceda. Y Jesús pudo discernir, pudo comprender que ahí no estaba hablando Pedro, sino que estaba hablando el diablo. Y le dijo, me eres estorbo, Satanás. Jesús comprendió que el diablo estaba estorbando el propósito de Dios. Dios tiene propósitos. Diga, Dios es un Dios de propósito. Salmo 138, versículo 8, que dice, yo cumpliré mi propósito en ti. Dios es un Dios de propósito. Job capítulo 42, versículo 2 dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Job capítulo 42, versículo 2, lo repito. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Dios es un Dios de propósito. Cuando Dios te creó en el vientre de tu madre, colocó un ADN, colocó en tu ser, viniste en la mano con un acta de propósito. Dios te colocó en esta tierra con un
propósito, el propósito que fueras profesional en el área que tú estudiaste, odontología, derecho, estudiaste arquitectura, estudiaste medicina, viniste con un propósito, pero el diablo va a querer obstaculizar ese propósito, estorbar ese propósito. Viniste a esta tierra para ser feliz, viniste a esta tierra para tener un matrimonio, tener una empresa, tener unos hijos, y el diablo va a querer estorbar ese propósito. ¿Me acompaña? Otro texto. Éxodo capítulo 5, versículo 6 al versículo 7. Dios llama a Moisés. Está en el desierto, Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente. Y Dios le dice a Moisés: he visto el clamor de mi pueblo. He visto cómo los egipcios durante 430 años los han esclavizado. Y yo he respondido a favor de ellos. Y te voy a enviar a ti, Moisés, para que seas el libertador de mi pueblo. Mi propósito es liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y entonces se levanta un faraón, una tipología del diablo, de Satanás, queriendo obstaculizar el propósito. Y por más de 10 veces Moisés va a donde faraón: deja ir a mi pueblo para que le celebre fiesta en el desierto a Jehová. Y faraón, como tipología del diablo, coloca un estorbo. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice: ese mismo día el faraón dio la siguiente orden a los capataces egipcios y a los jefes de las cuadrillas israelitas: ya no les provean paja para hacer los ladrillos, hagan que ellos mismos vayan a buscarla, pero exíganles que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes. No reduzcan la cuota, son unos perezosos, por eso claman. Escúchame bien, la primera carga, el primer estorbo que coloca el enemigo en el pueblo de Israel es colocarle carga de trabajo. Ellos están ociosos. Por eso vienen pidiéndome a mí que los liberes. Están sin hacer nada, son unos flojos. Vamos a ponerle ¿qué? Carga de trabajo, carga laboral. Y mucha gente, escúchame bien, mucha gente no está disfrutando su trabajo porque el trabajo se ha constituido en una carga y el enemigo ha utilizado tu trabajo para colocarte cargas para que no adores a Dios. Háganlo sudar. Así aprenderán a no dejarse llevar por palabras mentirosas. ¿Cómo le llamó al mensaje de Dios? Palabras mentirosas. Palabras mentirosas. El enemigo coloca en tu mente que la palabra que se te predica, que la palabra que tú lees no es verdad, que la palabra que tú escuchas son mentiras. Eso es lo que coloca el diablo. Y mira lo que dice: los israelitas habían vivido en Egipto, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. Y el mismo día en que se cumplieron los 430 años, todos los ejércitos del Señor salieron de aquel país. ¿Se cumplió o no se cumplió la palabra? A pesar de que Faraón quiso colocar estorbo, a pesar de que Faraón quiso poner trabas, a pesar de que Faraón quiso impedir el paso al pueblo de Israel, a pesar de que Faraón se metió en la mitad ante el propósito de Dios. Pero dice la palabra que al final la palabra de Dios se cumplió. Cuando ellos cumplieron los 430 años, ellos salieron de Egipto. En esta mañana te estoy hablando en función espiritual. Hoy se te están cumpliendo los 430 años. Amén. Y hoy Dios ha dicho: vas a salir y te voy a liberar. Amén. Porque Dios cumple su palabra. Por muchos estorbos que el enemigo ha querido poner, por muchos estorbos que el diablo ha querido colocar para que tu empresa no triunfe, por muchos estorbos que el diablo ha querido colocar en tu matrimonio, en el deseo de casarte, por muchos estorbos que el enemigo ha querido poner para que no viajes, por muchos estorbos que el enemigo ha querido poner para que tú no progreses, tarde o temprano la fecha de tu bendición está cerca. Amén. Porque cierro con este versículo. Quiero que lo anotes. Quiero que lo subrayes. Quiero que le coloques un marcador con tinta fosforescente.
Escríbelo en una servilleta, quítate el zapato y escríbelo en una suela. Isaías 14:24. Sin duda alguna, lo que yo he decidido se hará. Lo que yo he resuelto se cumplirá. Y entre más obstáculos el diablo ponga, entre más estorbos el diablo quiera poner a tu paso, no hay estorbos ni obstáculos que puedan impedir que Dios cumpla su propósito en ti. Y si Dios le toca remover personas que están impidiendo tu desarrollo, las va a remover. Si hay alguien que está impidiendo tu nombramiento en la empresa que tú aspiras, y si a Dios le toca remover a ese gerente, a ese jefe de personal, Dios lo va a remover. ¿Me estás entendiendo? Porque cuando Dios promete algo, lo cumple. Y no hay estorbo que el diablo pueda poner que pueda obstaculizar tu bendición. Sin duda alguna, lo que yo he decidido, ¿qué pasará? Se hará. Lo que yo he resuelto se cumplirá. Si estuviste seguro y estás seguro de que este año la palabra que recibiste fue de Dios, y crees y consideras que ya el 10º mes pasó y que tan solo faltan 60 días para terminar el año, menos de 60 días para terminar el año, si es de Dios, si Dios te prometió, Dios te cumplirá. Dios te va a cumplir. Ten la seguridad de que Dios te va a cumplir. Y en el momento menos indicado, con la persona menos